o a poder entender acerca de las personas. Si usted conoce del Señor, si usted hizo al Señor como su Salvador, es bueno. Y si todavía no, lo necesita, y espero de que Dios pueda hablarle a su vida en esta hora. Si es tan amable de abrir su Biblia ahí en Hechos capítulo 17, versículo 22, o ahí en sus notas, y quiero que me acompañen en esta lectura y para que lo podamos leer todos juntos. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. ¿Lo tiene ahí? En Hechos 17, 22, todos juntos por favor. Dice así: entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque estaba pasando y mirando vuestros santuarios, y hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. 27. Para que aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también ha dicho. ¿Lo tiene? ¿Lo tiene, hermano? Y dice el 29, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o a plata, o habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar. ¿Qué dice ahí? Que se arrepientan. Mire, quiero que veamos acerca de esta comunidad. Aquí nos estamos moviendo un poco acerca del tiempo. ¿Sabe que si Dios no cambia, por qué la iglesia ha cambiado? ¿Por qué la iglesia de hoy ha cambiado? Pero el corazón del hombre sigue siendo el mismo y se sigue cada vez alejando de Dios. Muchos se acercan a Dios y otros se alejan de Dios. Quiero que vea que aquí encontramos un pasaje muy importante, porque nos habla de una ciudad de Atenas. Usted sabe que los griegos, una característica que han tenido ellos hasta el día de hoy es de que ellos se adoran a sí mismos. Si la gente le pregunta cuál es la gente más bonita del mundo, ¿cuál cree usted que van a decir? El Salvador. Colombia, decir, no, ellos dicen que son los seres más perfectos que pueden existir. Ellos se aman y se adoran a sí mismos. Pero ahí encontramos un modelo de una persona que viene de una comunidad, de esta iglesia que el Señor llamó. ¿Sabe? Porque debemos de preguntarnos dónde está la gente, y ahí abajo en sus notas dice, ¿dónde estoy yo? Nosotros podemos ser parte de la gente. Nosotros podemos ser como esta gente que vivía ahí en la ciudad de Atenas, pero también podemos ser ese Pablo que Dios llamó, rescató y lo limpió y lo está usando. Es importante que entendamos porque Él se paró delante de todos para poder hablar una palabra que vio que era necesario. Cuando nosotros estamos en este lugar nos gozamos, aprendemos del Señor, le adoramos, pero sabe que hay personas, quizás aún nosotros pasamos por esos momentos en que necesitamos de Dios, pero ¿cómo podemos nosotros saber que necesitamos de Dios si nadie nos dice que existe ese Dios? Es importante saber eso. Ese era un modelo o un ejemplo a seguir. Como creyentes siempre vamos a necesitar un modelo o un ejemplo de alguien para poder nosotros conocer de Dios. Aunque nuestra mirada esté puesta en el Señor Jesús, quiero decirles de que siempre va a haber algo o alguien que nos va a hacer ver a Dios a través de esas personas. Por eso era un mensaje central que esta iglesia tenía, que era llevar ese sacrificio de Jesús a la mente de la gente. La iglesia de ese tiempo, escuche esto, no le estoy diciendo la iglesia de hoy, pero la iglesia de ese tiempo, que debería de ser el mensaje de la iglesia de hoy, es un mensaje de llevar a la gente a entender el sacrificio de Jesucristo. Y a entender por qué Jesucristo fue a la cruz del Calvario, por qué Él murió
pagó el precio por mí. Pero ¿sabe quiénes son los que muchos endurecen el corazón? A veces no es tanto el mundo, sino muchas veces nosotros que estamos dentro de la iglesia, porque se nos olvida de lo que Dios ha hecho. Por eso es tenerlo muy claro. Cuando alguien puede arrepentirse, es porque Dios ha hecho algo a través de su Espíritu Santo. Pero ¿quién se puede arrepentir de algo que no sabe? Quiero que usted se pueda preguntar eso. Si usted se puede arrepentir de algo que ha hecho que usted no sabe. Fíjese que ahí encontramos esa palabra que Pablo hizo a través de estas personas, porque Pablo iba ya en su viaje misionero predicando la palabra del Señor a diferentes ciudades. No con los que ya conocían, sino para aquellos que no conocían. Esa era la manera en la que una iglesia se movía. Era una manera que lo hizo diferente esta nueva comunidad, porque Pablo algo que dijo, que era un Dios al que él adoraba, que no moraba en templos. Sabe que cuando usted y yo caminamos, ahí se está moviendo la presencia del Señor. ¿Cuántos pueden decir amén? Si usted se mueve en lo correcto, la presencia de Dios se está moviendo. Y las personas que no conocen de Dios van a preguntarse por qué usted vive o hace lo que hace. Pero si nosotros no marcamos diferencia, entonces simplemente seremos parte de donde está la gente, de donde estaba este grupo de personas a los cuales Pablo y sus otros discípulos estaban llevando la palabra del Señor. Es algo que debemos de reflexionar cuando hablamos de religión. Porque usted sabe que a veces hablamos acerca de lo que es religión o ser religioso. ¿Cuántos han escuchado acerca de lo que es religioso? ¿Qué religioso es esa persona? ¿Qué religioso? Ese puede ser un concepto bueno o un concepto malo, depende cómo la persona lo tome. Hay muchas personas que quieren que le digan que es religioso para hacerse sentir bien. Hay otras personas que lo señalarán como religioso por algo malo. Lo importante aquí es saber qué es realmente ser religioso, porque Pablo entrando en esta ciudad, más adelante hablaba acerca de lo que él sintió de tanta cosa que la gente practicaba. Y él sabía que era gente religiosa, pero no adoraba al Dios verdadero. Hay gente que es religiosa, ¿sabe? Pero no necesariamente está adorando a Dios. Hay gente que pretende agradar a Dios, pero alejándose de Él cada vez más. Por eso es importante esto. Esa comunidad era y es lo que es hasta el día de hoy, por simplemente llevar un mensaje sencillo a aquellas personas. Por eso le quiero que en esta mañana nosotros podamos reflexionar acerca de este pasaje, de lo que Pablo nos está diciendo, de que ese Dios al cual usted y yo adoramos no mora en un templo, ni tampoco es aquel Dios que es elaborado con manos humanas o son cosas que nuestros ojos pueden ver, sino que adoramos a aquel Dios altísimo que pagó un sacrificio. Quiero que como iglesia nosotros lo podamos entender, y aunque muchas veces lo sepamos, pero lo empecemos a vivir. Amén, hermanos. ¿Cuántos cuántos saben que Cristo murió en la cruz del Calvario? ¿Sabe por qué murió? Sabemos que murió en la cruz, pero ¿sabe por qué murió? ¿Por qué murió? Por sus pecados, por mis pecados. Cuando Él pagó un precio, Él lo que nos está diciendo con eso es que no lo hagamos más. Y era algo que Pablo le estaba diciendo a esta gente: vives en un nivel de ignorancia. Por eso él entiende dónde está la gente y dónde está él. Porque cuando él entró a esa ciudad, igual que usted y yo, cuando usted vino a este país, lo primero que hizo fue comparar del pueblo de donde venía. ¿Sí o no? ¿Sí o no, hermanos? Hermanos, desde que nosotros llegamos a este país, lo primero que empezamos a ver fueron las calles, los edificios, los carros. Empezamos a ir a las tiendas. Aquí vamos al supermercado, allá íbamos a la tiendita de la esquina a que nos dieran fiado y allí estaba. O si no, allí al mostrador a agarrar lo que necesitaba. Por lo menos le puedo decir de donde yo vengo. Aquí usted no mira eso. Bueno, si va a las tiendas latinas, sí, ¿verdad? Pero aquí va a lo finuchi, como dicen, a lo bonito. Usted aquí anda a su carro del año, allá andaba en bus, a raya, en bicicleta o caminaba. Allá andaba a los pies como lo andaban los discípulos del Señor, empolvados. Aquí usted, Dios guarde, a la esquina y quiere montarse al carro. Porque se nos ha olvidado, hermano, de dónde vinimos. No sabemos de dónde vengo, de dónde yo soy. Algunos se hacen ciudadanos y solo quieren speak English.
Pero solo eso saben decir. Yo me reía con mi esposa porque le digo yo que cuando usted va a su país, si usted ha viajado, se da cuenta que la gente le dice que usted ha cambiado porque habla diferente. Y usted sale con el ok. Empieza a decir palabras en inglés. Y la gente dice, este subido vino. Este ya no habla como nosotros. Porque se nos olvida dónde estoy. ¿Qué es lo que yo soy? Algo que Pablo miraba acá. ¿Por qué le digo esto? Porque para nosotros los cristianos, si queremos llegar al mundo, porque aquí todos los que estamos aquí vino porque esperaba algo de Dios. Porque quiere que a Dios le diga algo. Porque quiere recibir un mensaje de Dios, no que llegue a su mente, sino que pueda llegar a su corazón. ¿Cuántos dicen amén? Para eso vino acá. Si no se hubiera quedado viendo el corto deportivo del día de hoy, hubiera visto la película favorita que no ha visto, o hacer algo en su casa que todavía no ha hecho, pero vino para eso. Ahora quiero que podamos ver la forma en la que Pablo presentaba esta situación que estaba viviendo en esta ciudad. Vio una oportunidad. Usted está aquí porque alguien vio una oportunidad en su vida para hablarle del Señor. Porque esta comunidad de la cual estoy hablando no tiene un lugar territorial. Y eso es lo que a nosotros nos sucede. Que nosotros establecemos la iglesia en un lugar territorial, en un lugar, y ahí queremos estar. Pero la iglesia del Señor tiene que expandirse, tiene que ir más allá. Y sabe, es a personas. Aquellos que no conocen de Cristo. Ese es el mensaje que podemos aprender del libro de los Hechos en esta nueva comunidad. Amén, hermanos. Es algo que quiero que usted pueda entenderlo. Que si le dicen religioso, puede ser porque usted está adorando a un Dios no conocido. Porque Pablo vio en ellos que eran religiosos, miró sus templos, miraba cómo adoraban a Dios, cómo adoraban a su Dios, a lo que ellos creían, más no adoraban al Dios verdadero. ¿Por qué? Eso es lo que debemos de preguntarnos. ¿Por qué? Porque estaban viviendo de una manera que no le agradaba a Dios. Porque Él conocía la verdad, Él tenía la verdad y ellos no tenían la verdad. A veces nos vamos a encontrar y Dios le va a poner personas, hermanos, usted que está aquí, le va a poner personas para que usted que tiene la verdad, porque lo que usted está escuchando hoy es la verdad de Dios, usted se la pueda llevar a otros que no la conocen. Y no es que lo va a forzar, no es que va a ser un religioso, pero sí va a compartir algo que Dios le está dando. Y quiero que veamos que el Señor nos dota o nos da ese valor, así como lo tenía Pablo. Y ahí tenemos que tener un ejemplo de vida. Cuando yo tengo un ejemplo de vida me permite diferentes cosas. Y quiero decirle que usted puede escribir ahí por favor en sus notas. Cuando tengo un ejemplo de vida me permite identificar la idolatría. Y sabe que nosotros podemos ser juzgados como religiosos cuando señalamos a otras personas que practican otras religiones porque pensamos que nosotros tenemos la verdad. Pero quiero darle una noticia que muchas veces personas como usted y como yo, que somos cristianos, podemos estar practicando idolatría. Porque idolatría es cualquier cosa que usted ponga por encima de Dios. Y yo sé que hay cristianos, conoce cristianos usted que han puesto cosas, situaciones por encima de Dios. Le voy a pedir un favor, pregúntele a su hermano que tiene a su lado si usted ha puesto algo por encima de Dios. Pregúntele así, ¿verdad? Si usted lo sabe, pues ya ni le pregunte, ¿verdad? ¿Ha puesto cosas por encima de Dios? Y ahí pueden ser diferentes situaciones. Puede ser el deporte, puede ser el trabajo, puede ser aún la misma familia, puede ser el dinero, puede ser la avaricia. Hay diferentes cosas. Cuando algo que miró Pablo era que ellos adoraban a un Dios conocido porque tenían una estatua, tenían una figura que no tenía nombre. Me imagino que tenían dioses para todo, como hoy encuentra dioses para todo. El Dios del fútbol, el Dios de aquí, el Dios del béisbol, el Dios de todo, porque somos buenos para encasillar a una persona y ponerlo a nivel de Dios o por encima de Dios. Cuando usted tiene un ejemplo de vida, cuando usted empieza a vivir como quiere el Señor que vivamos, como esta comunidad, como una iglesia, como esta iglesia primitiva, me permite a mí identificar la idolatría y comienza en mi vida. ¿Cuántos pueden decir amén? Comienza en su vida.
¿Sabe qué es fácil señalar al de al otro? Es fácil decirle al que está él, ella. ¿Y cuál idolatría usted está practicando que está en su vida? ¿Qué ídolo está por encima de Dios? Quiero decirles esto, que en la misma escritura encontramos en Colosenses capítulo 3 versículo 5, y aquí le está hablando a creyentes, pero sabe que esta palabra puede ser aplicada aún para aquel que no conoce del Señor. Pero esto fue dado para la iglesia de Colosenses. Mire lo que dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Qué cosas? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que esto es idolatría. Oh, hermano, eso no es para el mundo, eso es para nosotros. Pero ahora, ¿dónde estoy yo y dónde está la gente? Eso lo pueden practicar y usted y yo también lo podemos practicar. Podemos ser unas personas que tenemos un ídolo o idolatría. Y sabe que Pablo mismo le estaba diciendo en el versículo 24: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo el Señor del cielo y de la tierra, y no habita en templo hecho por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo. O sea, nos está hablando de esta manera de Dios. ¿Qué es lo que Él quiere para con nosotros? Que podamos vivir como Él quiere que vivamos. Pablo vio, ¿sabe qué? Una estructura en esa ciudad, pero eso no lo intimidó. ¿Qué le quiero decir con eso? Perfectamente Él se hubiera hecho como ellos. Como muchas personas se hacen como aquellos que no lo conocen. Pero nosotros somos llamados a ser aquellos que no conocen de Dios, que sean como Dios quiere que sean. En otras palabras y en un lenguaje más sencillo, a veces venimos a ser como el camaleón. De acuerdo al lugar donde estamos, cambiamos de color. Y eso es lo que pasa cuando aquí Pablo no le intimidaba una ciudad moderna, no le intimidaba una gente que adoraba fervientemente a un Dios, pero no al verdadero Dios. Quiero decirles eso, porque hemos venido a este país. Dios nos sacó de donde estábamos, no para mal, sino para bien. El Señor quiere algo con usted y conmigo. Por esa razón está en este lugar. Recuerde que quizás nuestra vida fuera completamente diferente si estuviéramos en el país nuestro, de donde somos. Pero usted tendría que verse antes si sería usted lo que es hoy. Ahora no quiere decir de lo que sea usted hoy es lo que Dios quiere que usted sea completamente. Probablemente hay algo más de parte de Dios. Por eso es importante cómo reaccionamos nosotros cuando nos tenemos enfrente situaciones que nos pueden influenciar a través de la idolatría que el mundo tiene, una estructura que el mundo tiene y que lo presenta de una manera agradable a toda la iglesia. Estamos llamados a poder ganar a aquellos que no conocen del Señor, pero a veces somos más influenciados por el mundo que por el Dios mismo. ¿Sabe? Hay gente, se lo voy a decir y me alegraba ayer cuando miraba los resultados de fútbol. A mí me gusta el fútbol, hermano. ¿A cuánto les gusta el fútbol? Levante su mano. No es pecado. La gente cree que ver fútbol, practicar deporte es pecado. No es pecado. Pecado es que deje de ir a la iglesia por ver un partido de fútbol. Eso es pecado. Qué poquitos amenes. Por eso todos los seguidores de estos jugadores famosísimos estaban llorando. Lloraron más ayer que quedaron eliminados sus selecciones que cuando Dios los toca, aún en la iglesia. Pero Dios es perfecto, gloria a Dios. Hay muchos que seguían a estas figuras famosas y por eso digo, el Señor los quería en la iglesia y por eso quedaron afuera. Mire cómo Dios es bueno y perfecto. Dele un aplauso al Señor, hermano, porque ¿sabe cuántos cristianos han dejado de ir a la iglesia por cualquier cosa que pasa en el mundo? Oh, yo me admiro, hermano. Yo me admiro cómo puede alguien dejar de asistir a una reunión por un partido. No es posible. Entonces podemos ubicarnos realmente donde nosotros estamos. Vivimos un mundo donde todo es más importante que Dios. Yo no sé si usted lo identifica, pero tiene que aprender a identificarlo. Que estamos viviendo en un mundo donde todo es más importante que Dios. A donde usted vaya o donde lo que usted haga, va a encontrarse que todo es más importante que Dios.
Por eso la pregunta es, ¿dónde está usted? ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde está la gente? ¿Dónde estoy yo? Lo importante aquí es dónde estoy yo. Y aquel que todavía no conoce del Señor, entiendo que está ahí porque necesita una verdad. No puede ignorar algo que no sabe, pero sí no le va a pasar por alto cuando ya sabe lo que tiene que hacer o lo que necesita. Por eso es la importancia de eso. Nosotros nos podemos enojar así como Pablo se enojaba, porque muchas veces como creyentes nos molestamos o quizás ha pasado momentos difíciles cuando usted mira que hacen hasta burlas, chistes de Dios. Yo no sé si a usted le ha pasado, a veces molesta, pero nos podemos molestar y agarrarle mala, como dicen, mala voluntad a esas personas, o podemos hacer algo. Vea lo que dice en Hechos capítulo 17 versículo 16, porque ahí Pablo venía de unas ciudades de Berea donde la gente había recibido con agrado su palabra, pero le tocó entrar a la ciudad de Atenas y lo primero que vio, dice en el 16, mientras Pablo los esperaba en Atenas, esperaba a sus compañeros, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. O sea, hermano, a veces nosotros nos enojamos. ¡Qué barbaridad! Le toca trabajar con gente que no conoce del Señor. Dice, ¡qué barbaridad! Señor, quiero trabajar solo con cristianos. ¿Cuántos se han preguntado eso? Yo solo con gente que conoce del Señor. Dios lo tiene ahí para que usted pueda llevar esa comunidad a ese lugar. Amén, hermano. Es la única razón. Dios nos mueve a lugares que no queremos estar porque quiere que llevemos una verdad de Dios a esas personas. Porque es fácil ir a esos lugares cómodos. Y es fácil llegar a esas reuniones donde todos compartimos, donde todos somos buenos. Pero llegar aquí, llegar a estos momentos donde Pablo, conociendo del Señor, entra en una ciudad donde ve que todos tenían un Dios. Ve, usted va a veces a la casa de personas y quiero decirles de que Dios es el que abre el entendimiento y es a través de su Espíritu Santo que toca el corazón para que puedan reconocer que Jesucristo es el Señor. Pero a veces nosotros vamos a lugares donde la gente tiene un altar de un Dios a cada cosa, uno para uno para el lunes, uno para el martes, para la suerte, para el amor, para que le vaya bien. Usted se enoja y deja de hablarle a esas personas. Quiero decirles y darles esta noticia, tenemos que ir por ellos. Hay que llevar al Señor, a este Dios de vida, a ellos, como lo hizo Pablo, porque esta iglesia era lo que lo caracterizó. Ellos iban a aquellos que no lo conocían. Y eso es lo que quiero que aprendamos como iglesia. Si usted se da cuenta, la iglesia del Señor, la iglesia primitiva es completamente diferente a la iglesia que estamos viviendo hoy. La iglesia que estamos viviendo hoy, el creyente quiere sentirse satisfecho, sentirse que todo lo que se hace sea para agradarlo a Él. Y quiero decirles que la iglesia es para agradar a Dios. Dios nos mueve, nos lleva a lugares para que Él haga lo que tenga que hacer. Amén, hermanos. Y quiero decirles que cuando hablamos con esto, porque entre hermanos nos llevamos bien, pero un ejemplo de vida me permite tener puntos de acuerdo con la gente. Porque no quiere decir que aquellos que no conocen de Cristo, le voy a decir, si usted no conoce del Señor, quiero decirles que hay cosas en las que vamos a estar de acuerdo. Hay cosas que a veces avergüenzan a la iglesia del Señor. Hay gente más buena, más generosa. Hay gente que tiene un corazón más limpio que aún creyentes. Porque a veces los creyentes nos pretendemos que somos seres superiores a aquellos que no conocen del Señor. Pero hay puntos en los que estamos de acuerdo. Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2. Mire lo que dice el Señor para los creyentes. Este es para los creyentes, porque a veces pensamos de que el ser cristiano me hace a mí religioso. Eso no me permite a mí ser prosperado, bendecido. Miren lo que dice tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2. ¿Lo tiene? Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Son cosas en las que estamos de acuerdo.
Son cosas donde debemos de entender que Dios nos va a prosperar, nos va a bendecir. Pero sobre todas las cosas dice la Escritura que prospere tu alma. O sea, en otras palabras, no quiere decir de que vamos a seguir estando en el mismo estado en el cual vivíamos. No, son cosas en las que debemos de entender. Sabe que a veces hay personas que buscan del Señor o no vienen del Señor porque creen de que no les sirve a su vida. Y quiero decirles de que todo lo que nosotros encontramos en la palabra de Dios nos sirve en nuestra vida. Hay gente que necesita tener valores morales. Hay gente que este mundo necesita personas honestas. ¿Acaso solo los cristianos son honestos? No. En el mundo hay gente honesta. En el mundo hay gente que tiene también, la persona que no conoce del Señor, tiene valores morales. Son cosas que llegamos a tener puntos de acuerdo con ellos. Pero tiene que entender que necesita a Dios para estar completo. Por eso este mensaje, por eso el tener una vida ejemplar, un modelo de vida, llevar a esas personas a entender de que Dios va a prosperarnos. ¿Cuántos quieren ser prosperados? Levante su mano, por favor. Todos, hermano. Eso es lo que dice la Escritura. Cómo prospera tu alma. O sea, Dios le interesa que nuestra alma sea prosperada. ¿Cómo es prosperada mi alma? ¿Sabe que en el alma está en el asiento de sus emociones? Si usted está alegre, está triste. Si usted está afligido, si usted está como está, es el alma. Entonces, Dios quiere que nuestra alma sea prosperada, sea fortalecida, que podamos depositarnos en Él como en todas las demás cosas. Quiero que vea que esas cosas, las mismas que desea el mundo, también nosotros las queremos. ¿O no? ¿O no, hermanos? Claro que sí, pero tenemos algo mejor. Tenemos a Dios, que esa no es por encima de Dios. Todo aquello que Dios nos da, quiero decirle que no está por encima de Él mismo. Por eso es importante. Dice Juan 3:17. Mire el que dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Si tenemos puntos en acuerdo, debemos de decirle que el Señor vino al mundo a no condenarlo, sino para que el mundo fuese salvo. Salvo porque necesita una alma salva. Por eso entiendo dónde está la gente. ¿Qué era lo que hizo Pablo? Entró a la ciudad, él que era ya reconocido en el área, dijo: aquí me podía quedar en la ciudad de Berea, donde dice que recibieron con agrado la palabra del Señor. Pero no quiso seguir ahí porque había persecución de la iglesia. O sea, había persecución para con él. Judíos religiosos que se oponían a lo que él estaba predicando, que se oponían a que hablara acerca de Jesucristo, porque todavía estaban con sus pensamientos, con lo que ellos habían aprendido a través de generaciones a generaciones. Y Jesús vino a cambiar y poner un nuevo modelo de vida, no a cambiar a Dios, sino establecer una nueva manera de vivir. Por eso es que el Señor entiende que aún en esos momentos difíciles, quiero decirle, Dios nos llama a que podamos entender que tenemos puntos en acuerdos con aquellos que no conocen de Dios. Pero el mensaje no puede ser cambiado. El mensaje tiene que ser el mismo. Por eso era esta nueva comunidad. Por eso crecían. Quiero que usted medite un momento, que reflexionemos. ¿Por qué esa iglesia crecía tanto como creció? Porque su mensaje era Jesús. No se puede cambiar el mensaje. Si realmente queremos llevar un mensaje de Dios, tiene que ser Jesucristo. Es lo único que tenemos. Si vamos a hablar de familia, Jesús restaura la familia. Si vamos a hablar de sanidad, Jesús es el que sana. Si vamos a hablar de que Dios te va a sacar de una situación económica, Jesús es el que te va a ayudar en esos momentos. Es Él. No debemos de apartar el mensaje que no sea Jesucristo. Amén, hermanos. Pero nosotros le andamos por las orillas. Dios, el Señor, sí,
estamos con un musulmán y le dice, ¿es el mismo Dios? Y nosotros, sí, el mismo Dios. ¿Verdad? No somos capaces de confrontar y poder defender nuestra verdad como lo hizo Pablo en una ciudad donde estaba llena de idolatría y donde la gente iba y corría de acuerdo a su Dios. Pero Dios nos da a nosotros inteligencia. Por eso al ver esa estatua, vio que no tenía nombre y dijo, aquí le voy a poner a Jesús. Aquí le voy a poner a Dios. Porque no simplemente se quedó con eso. Amén. Por eso es importante. ¿Y sabe qué? Siempre el modelo de vida o este estilo de vida nos permite a nosotros encontrar respuestas. Yo no sé si usted tiene respuestas a las preguntas que le ha hecho al Señor, pero sí quiero decirles que las personas le van a hacer preguntas y usted tendrá que tener respuestas. Y el Señor nos da las respuestas. Mire lo que dice Juan capítulo 6, versículo 68. Porque aquí nos encontramos, porque no crea, hermano, que en esta iglesia que estaba creciendo, no crea que todas las cosas las aceptaban, algunas cosas las rechazaban y otras cosas las cuestionaban. Pero como iglesia debemos de tener claro esto. En Juan capítulo 6, versículo 68, ¿lo tiene? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Toda pregunta que se le haga, usted la puede resumir en el Señor. Usted no trate de dar respuestas que vengan de acuerdo a lo que usted sabe. Esas preguntas a veces no van no, realmente tiene usted que llevarlas a la misma respuesta. Le van a preguntar de lo que sea, aún usted podrá tener preguntas. Quiero decirles de que será la misma respuesta. Necesitas a Jesús. Cualquier cosa que esté pasando en su vida, necesita a Jesús. Cualquier situación que usted haya vivido, necesita a Jesús para restauración, para sanación, para perdón, para bendición. Para lo que sea, usted necesita a Jesús. Él dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Amén, hermano. Ese es para la iglesia y aún para aquel que no conoce de Cristo. Si no le ha funcionado nada en el mundo, ¿por qué no tratar con Jesús? Aún hasta por sentido común deberíamos de hacerlo. Esa es una respuesta que usted va a encontrar en medio de tantas preguntas. Probablemente habrán algunos que crean. Probablemente aquí haya gente que crea lo que está escuchando. Probablemente algunos estén dudando en su corazón. Pero quiero decirles que la única respuesta no la va a encontrar de lo que yo le pueda estar diciendo hoy aquí. La va a encontrar en esa palabra de Dios que probablemente tiene en sus manos. Bendito sea Él. Toda duda que pueda surgir, el único que la va a aclarar es el Señor. Y era algo que Pablo hablaba con autoridad y con seguridad, porque él sabía y creía que lo que estaba diciendo era cierto. Por eso cuando nosotros encontramos a gente que nos haga preguntas, siempre van a haber respuestas a esas preguntas. Encuentro respuestas a esa vida que yo estoy viviendo. Pero el hombre se encarga de darle respuestas a las cosas en las cuales Dios ya tiene la respuesta. El hombre está buscando las respuestas en la evolución, quiere buscar la explicación a todo. Y hay creyentes que quieren buscar explicación a todo. Pero pregúntese, ¿hasta dónde llega tu capacidad mental para poder entender las cosas que Dios hace? ¿Hasta dónde tú sabes para poder discernir lo que Dios puede hacer en la vida de alguien? Si usted logra saber cuánto usted entiende su capacidad mental, porque el que cuestiona y el que duda es el que está pensando de acuerdo a su conocimiento. Pero si no tienes tanto conocimiento, vas a dudar de lo que Dios puede hacer. Porque lo haces, porque lo concebiste, lo creíste, porque lo escuchaste, pero no porque lo leíste y porque Dios te lo dijo a ti en tu vida y porque el Espíritu Santo te ha tocado. Porque esta gente creía. ¿Sabe que esta palabra Pablo la llevó a gente judía que estaba morando en otras ciudades? Que conocían la ley, pero permitieron que en su corazón esa palabra llegara a lo más profundo. ¿Sabe por qué se movía? Si usted lee el libro de los Hechos, porque había persecución. Por eso él se movía, porque había gente que lo estaba siguiendo porque no estaba de acuerdo.
Ahora dentro de la iglesia, a veces dentro de nosotros mismos, hay persecución porque dudamos en nuestro corazón muchas cosas. Y la salvación es para todos. Le voy a dar esta noticia. Usted está aquí porque Dios tuvo misericordia. Somos salvos por ese sacrificio. ¿Por qué Dios lo hizo con nosotros y no creemos que lo puede hacer por aquel que todavía no lo conoce, a los cuales somos llamados? Somos llamados a eso. Hechos 17, versículo 31. Quiero que veamos esto. ¿Lo tiene? Dice así: por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Ok, quiero que se detenga ahí. Hay un día cuando el Señor va a juzgar al mundo. Al mundo. Por eso la pregunta es: ¿dónde está la gente y dónde estoy yo? ¿Soy parte de aquellos que dice creer en Dios pero no conocerlo? ¿Puedo ser como uno de esas personas que estaban en esa ciudad de Atenas? ¿O puedo ser aquel que pertenecía a esa iglesia como Pablo y sus otros discípulos? Dice: porque aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos, dando testimonio de Jesús ahí, dice el 32. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areópagita, una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Si usted se da cuenta, está hablando acerca de la resurrección de los muertos. Nosotros podemos vivir físicamente, pero si no conocemos del Señor o no hemos aceptado al Señor como nuestro Salvador, estamos muertos espiritualmente. Si usted todavía no ha aceptado al Señor, está muerto espiritualmente. Y como yo sé, hermano, que a veces ojos vemos, corazones no sabemos, dicen por ahí. A veces creemos que hay cristianos, pero a saber, hermano, uno nunca sabe, y por si acaso, y de repente, y que sí, y que no, y no es cristiano. Y que uno lo hace cristiano automático porque lo vio cristiano y dijo amén, gloria a Dios, levantó las manos, ¿verdad? Cantó un corito y usted dijo: este es cristiano. ¿Verdad que sí? ¿A cuánto les ha pasado eso? Y usted dice: no le hago el llamado, porque si acaso yo creo que este sí es de la misma, es de otra congregación, pero es cristiano. Mira, hermano, a veces nosotros nos ponemos automáticos. Por eso uno, no importa si le dice amén, usted tiene que llevar esa palabra con esas personas, porque uno no sabe, uno nunca sabe. Ve ahí, habrán algunos que se burlarán, como usted y yo quizás hemos sido parte de la burla cuando hablamos de Dios, pero que eso no nos detenga, porque vamos a encontrar respuestas a esas preguntas. Amén. Un día llegará y será el mundo juzgado, y el día en el que Jesucristo venga por segunda vez. Ese era el mensaje que esta iglesia nunca se apartó. Nunca. ¿Qué mensaje nosotros como iglesia es el que debemos de dar? ¿Qué mensaje usted, si quiere compartir la palabra de Dios con alguien, usted da? Somos muy buenos para las redes sociales, pero si es bueno para las redes sociales, úselo para evangelizar. Qué chocante, hermano, es ver a creyentes tomándole foto a los platos de comida. Qué chocante es, hermano, tomándose fotos para sí mismo. Se lo digo para que usted no lo haga, para que usted ponga un versículo bíblico. Si no le da pena hablarle a alguien, evangelice a través de las redes sociales. A nadie le interesa lo que usted hace, lo que usted come, cómo usted vive, pero sí, qué bueno sea que la gente sepa lo que yo creo. Amén, hermano. Denle un aplauso al Señor, por favor.
Es necesario, hermanos, que podamos madurar y ser esos creyentes como esta comunidad. En ninguna parte salen cosas personales de Pablo más que sus puras angustias. Hay relatos de lo que él daba a la gente, de lo que él predicaba, de lo que él hablaba. Hermano, eso es lo que la iglesia hacía, y eso es lo que yo quiero que como creyentes, como iglesia podamos ser. Amén. Y eso me lleva a mí, ¿sabe qué? A creer en un Dios grande. Por favor, si yo creo en Dios, tengo que creer que ese Dios es grande. ¿Por qué? Porque todos los que estaban en esa ciudad creían en alguien o en un Dios. Pero Pablo les mostró y les dijo: ok, yo no voy a pelear con ustedes, pero les voy a enseñar a ese Dios no conocido, que es más grande que todos aquellos que ustedes creen. Por eso es como creyentes debemos de creer eso. Dice Salmo 145, versículo 3. Mire lo que dice: grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. Cuando yo creo en un Dios grande, yo lo digo, lo anuncio. Donde vaya, no dejo que esa palabra calle en mi boca. Yo tengo que decir lo que Dios ha hecho en mi vida. Era lo que ellos hacían. Y a través de esas palabras que ellos compartían, varios se convertían. Cuando hay gente que se burla, cuando hay gente que duda, siempre van a haber personas que creen en Dios. Quiero decirles de que muchos de los que estamos aquí en un día dudamos de Dios, endurecimos nuestro corazón, pero Dios tuvo misericordia de nosotros. ¿Sabe que a veces yo pienso que la gente que más se resiste de venir al Señor es la gente que cuando viene del Señor no hay nada que lo aparte? Por eso esas personas son firmes en sus convicciones, pero aún Dios trabaja en esos corazones, porque Dios sabe que hay un propósito en su vida. Pablo daba un mensaje donde él estaba seguro que al Dios que servía era ese Dios grande, era más grande que los ídolos que podían encontrarse a su alrededor. Por eso, hermano, al estar en este país, en esta nación tan grande, donde fluyen tantas cosas materiales, donde estamos en medio de una estructura que puede absorbernos, donde podemos cambiar nuestra sencillez, la humildad que Dios pueda darnos a través de su palabra. Hermano, quiero decirles que guárdese de las cosas que puedan estar a su alrededor. Si Dios lo bendice, siga siendo humilde, siga siendo sencillo, siga agradando a Dios, que esas cosas no cambian. ¿Sabe por qué Dios no prospera a muchas personas? Porque apenas un peso tienen y ya se creen que tienen 1,000,000. ¿Es culpa de Dios? No. Es porque Dios sabe cómo somos por dentro. Todo ese mensaje nos lleva a una resurrección. Mire, ya hay hermanos, le voy a decir hermanos por respeto, pero que a veces están muertos y necesitan resucitar. No mire a nadie para que no diga: fulano. Necesitamos la resurrección. ¿Sabe qué es resurrección? ¿Sabe qué es resurrección? Es volver a vivir. Es volver a vivir. No es nacer de nuevo, es volver a vivir. Porque solo hay una vez, pero necesitamos resucitar. Que nos despabilen, que nos sacudan. Hermano, un ejemplo de vida que encontramos aquí a través de un modelo de esta iglesia. Porque esta iglesia seguía adelante, seguía avanzando. Por eso quiero que podamos nosotros meditar en esto. Bendito sea el Señor. Hay cosas que a veces las hacemos comparables a Dios, como el oro, la plata, arte, deporte. Es bueno, no le digo que no, pero que no esté por encima de Dios. Si alguien necesita de Cristo, todas esas cosas que desea y que no tiene son buenas. No le digo que no, pero Dios es mejor. Que a alguien que no conoce de Cristo le diga que quiere ser prosperado, que quiere una casa, que quiere un carro, que quiere mandar a sus hijos a un buen colegio, que quiere dinero, quiere una compañía, quiere todo eso. No es malo, es bueno. Porque si decimos que es malo, estamos diciendo los cristianos vamos a estar condenados a ser pobres y arruinados.
Y no es así. Pero ¿sabe cuál es el mensaje? Que Dios es mejor. ¿Ve la diferencia? ¿Ve la diferencia? No es que sea malo, es bueno, pero Dios es mejor. Porque si tengo a Dios, todo eso permanece. Y cuando conoce de Dios, entiende que esas cosas no valen, que son necesarias en el mundo, pero que no mueven mi vida. Bendito sea el Señor. Bendito sea Él. Le voy a pedir que usted pueda cerrar sus ojos. Cierre sus ojos, por favor.